igual sobra. Si quieres... No. Hola. Chon. Oye, a ver cómo lo hacemos. Muy bien, seguro que bien. Seguro que muy bien tú. Seguro que sí. Bueno, Manu, venga, a ver. Bueno, buenos días. ¿Se oye? No. ¿Sí? ¿Se oye bien? Bueno. Buenos días de nuevo. Me autopresento. Mi nombre es Manu Álvarez, soy corresponsal económico del diario El Correo. El objetivo que nos habíamos marcado es establecer una especie de diálogo sobre temas de actualidad. Yo voy a tratar de conducir este diálogo entre dos personas a las que voy a tratar de presentar. No les voy a leer el currículo de ambos porque es apabullante. Son aparentemente distintos, pero la verdad es que siguiéndoles tienen más rasgos en común que diferencias. Uno de ellos, a mi izquierda, es Antón Costas, gallego de nacimiento, catalán de adopción, probablemente, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, presidente del Círculo catalán. Yo no sé si le siguen ustedes, es colaborador habitual en medios de comunicación, escribe con mucha frecuencia en periódicos como La Vanguardia o El País. Pero si no le siguen, yo les animo a que le sigan porque tiene una característica que es quizás singular. A pesar de ser economista, incluso doctor en economía y catedrático de economía, se le entiende todo lo que dice. A mi derecha, Pello Guibelalde, al igual que Antón Costas, porque Antón, además de economista, también es ingeniero técnico industrial o perito industrial, según la nomenclatura al uso. Pello Guibelalde es un perito industrial o ingeniero técnico industrial de formación,
Pero si alguna vez ustedes se preguntan cómo es el retrato robot del empresario vasco, esa figura de la que se habla tanto, el tradicional empresario vasco, lo tienen delante. Pello Vilalde representa perfectamente ese dibujo. Síganle también, escúchenle lo que opina, incluso analicen su trayectoria, porque responde perfectamente a ese canon. Él es guipuzcoano. Otro rasgo que le une a Antón es que uno de sus primeros trabajos estuvo en Cataluña, por lo que he podido leer. Creó junto a varios miembros de su familia una empresa industrial, INE, en la que aún sigue y aún la conservan en el ámbito familiar. Y en estos momentos y de forma coyuntural, él es la cara y los ojos del empresariado vasco. Él es el presidente de ADEGI, la organización empresarial de Guipúzcoa. Bueno, variedad de presentaciones. Les hemos pedido a los dos que hagan una breve exposición de arranque de no más de 5 minutos. Les hemos dejado además libertad absoluta para que durante esos 5 minutos hablen de lo que quieran, así que sin más prolegómenos. Antón, si te parece Muy bien. empezar. En primer lugar, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación que me permite tener un poco esta conversación con todos ustedes esta mañana aquí en San Sebastián. Y gracias también por las amables palabras de Manu, del presentador. El esquema que nos han propuesto es este, es decir, que diría en términos parlamentarios que fijemos posición sobre lo que nos interesa y que después ya iremos hablando de otras cosas, ¿no? También me pedían un PowerPoint, la organización sí iba a enviar un PowerPoint y la verdad a lo mejor por lo que voy a decir me iría bien, pero estoy muy influido desde hace años por lo que me sucedió en Santiago, en mi tierra, que cuando iba a hablar en un foro como este, el organizador, que era el rector de la Universidad de Santiago en aquel momento, viene hacia mí y me dice: Antón, ¿tú también traes un PowerPoint o tienes algo que decir? ¿No? Entonces desde aquel momento me quedó esto y digo, bueno, tú cuando vayas a hablar tienes que no llevar un PowerPoint, tienes que llevar algo que decir. ¿Qué quiero decirles? De forma de flash, en esos 5 o 6 minutos, 4 cosas rápidas. En primer lugar, si vemos un poco el mundo en el que estamos viviendo, mi impresión es que el pesimismo está muy sobrevalorado. Le pasa como algunas monedas, que hay momentos en que están sobrevaloradas. Yo creo que en este momento el pesimismo está sobrevalorado y, curiosamente, por aquellas instituciones mundiales. Estoy hablando del G20, su última reunión de hace un mes en China, o del Fondo Monetario Internacional en su reunión de Washington de hace escasamente 2 semanas. Son instituciones que, si uno ve sus declaraciones finales, te dicen: el mundo está en peligro, la globalización se viene abajo, el populismo es una amenaza, y acaban diciendo, y la desigualdad es un tema muy importante. Ayer leía la presentación que hizo de las previsiones económicas para Europa el comisario respectivo, y era exactamente el mismo esquema. Mi idea es decir, mire, si ustedes están preocupados por el orden económico mundial, por el orden político mundial, si están preocupados por la desigualdad y la pobreza, hagan algo y ya verán cómo ese pesimismo comienza a reducirse. Yo creo que esto es importante. Y a mi juicio uno puede identificar 88 tendencias de la economía mundial. Mire, yo me fijo solo en una y les diré por qué. La raíz, no sé si es única, pero la más importante de todos nuestros problemas es, a mi juicio, el aumento de la desigualdad y especialmente el aumento de la pobreza, de la parte baja. En un estudio reciente del Instituto McKinsey de hace un mes, un buen estudio, concluye que en los países ricos occidentales, en los últimos 25 años, entre el 65 y el 70% de todos los hogares han tenido una caída de ingresos reales. Eso es un fenómeno económico con unas consecuencias sociales extraordinarias que estamos viendo, ese malestar, esa rabia,
y con unas consecuencias políticas también muy importantes que estamos viendo, que es lo que llamamos la emergencia de los populismos. Dice, mire, si a usted no le gusta eso, vaya a la raíz del problema. Nuestras sociedades necesitan, a mi juicio, una dieta, o más que dieta, un chute de equidad. Y si se hace, muchas cosas comenzarán a verlo. Segundo, como economista, mi intención a mis estudiantes siempre es contribuir a que piensen ellos, no a decirle lo que pienso yo. Yo creo que vale la pena que tengan en la cabeza, para pensar los problemas frente a los que estamos en Europa, en España y en el mundo, que piensen en términos de lo que en teoría económica desde Keynes se había olvidado, le llamamos la imposible trinidad, o también el trilema político, en palabras de Keynes, en el Triadris Money del año 23. Y él dice lo siguiente, dice, miren, la economía, especialmente la relación de una economía nacional con el mundo, se puede simplificar de esta forma. Imaginen ustedes un triángulo, la Santísima Trinidad. Pongan arriba la idea de globalización, mercados abiertos, finanzas abiertas, la idea de globalización. Pongan en el otro vértice, pongan la gestión del tipo de cambio fijo o variable, lo que ustedes quieran. Y pongan en el otro extremo del triángulo la autonomía de la política nacional, especialmente la autonomía de la política monetaria. Y la idea de trilema es la siguiente, que usted puede escoger dos de esos vértices, pero el tercer vértice le queda condicionado por la elección que usted ha hecho. ¿Qué significa? Si coge el lado que va globalización, yo soy partidario de la globalización financiera y comercial, dicen ustedes, muy bien, ¿y qué más? Y soy partidario de que haya tipo de cambio fijo, dice, de acuerdo, entonces usted tiene que estar dispuesto a prescindir de la política monetaria nacional, es decir, de fijar los tipos de interés o la cantidad de dinero en función de los problemas de su país, porque no le será posible. Al escoger este lado, este queda condicionado. Otro me puede decir de la sala, dice, no, yo prefiero el lado de abajo, es decir, prefiero tener un tipo de cambio fijo y política monetaria autónoma. Dice, pues usted tiene que ser antiglobalización, porque no es posible las tres cosas a la vez. Y por último, si cualquiera de ustedes me dice, no, a mí me gustan economías abiertas, tanto en finanzas como en comercio, y me gusta tener una política monetaria, política económica nacional, que me atienda a los problemas un poco coyunturales. Dice, sí, pues entonces usted no puede tener tipo de cambio fijo, tiene que tener un tipo de cambio variable. Comenzarán a entender Europa, porque Europa ha elegido tener globalización interna europea, ha elegido tener un tipo de cambio fijo. Dice, pues entonces no me puede practicar política monetaria autónoma. Está condicionado. Piensen de esta manera. Lo demás en economía es literatura. La cuestión es esta. Segundo, entorno global. Mi previsión, los datos no se los doy, pero mi previsión es vamos a tener un crecimiento mundial relativamente bajo, hacia la baja, de 3,53 entre este año y el siguiente, es un crecimiento bajo, pero hay un dato al que yo les recomiendo presten atención. Por primera vez, desde la Segunda Guerra Mundial, en los últimos años en el mundo, el comercio crece menos que el PIB mundial. Es decir, la tasa de crecimiento del comercio mundial está creciendo por primera vez, después de 50 años, por debajo del PIB. Dice, bueno, ¿y esto a qué me puede llevar? Dice, a mi juicio, que probablemente el futuro del crecimiento que vamos a ver a nivel global y a nivel de regiones es Europa ahora, va a ser un crecimiento cada vez más movido por fuerzas internas, más que por el comercio internacional, que ha sido el motor, o uno de los grandes motores, de los últimos 40, casi 50 años. Yo creo que vamos a un escenario donde los motores del crecimiento, no estoy diciendo que el comercio internacional vaya a desaparecer, lo que estoy diciendo es que venimos de 30 años de un modelo de crecimiento hacia afuera, muy movido por las exportaciones, China, Alemania, nosotros en parte, y creo que el futuro, sin que eso, insisto, se reduzca, desaparezca, se reduzca así, los motores van a ser más internos. Tercero, Europa.
Miren, con lo que llamamos la imposible trinidad, las tres cosas no las puede tener, ha de escoger dos. Europa, en la creación del euro, que creo que fue un error inevitable, ¿no? En la creación del euro escogió una cosa que para un economista en aquel momento ya veías que iba a ser complicada. Dice, usted quiere tener absoluta libertad de movimientos de capitales en Europa y absoluta libertad de movimiento de bienes y servicios. Dice, sí, lo quiero. Y entonces a la vez usted elige un tipo de cambio fijo en ese mercado interior. Dice, sí. Dice, pues va a tener muchos problemas cuando las cosas vengan mal. Porque cuando vengan mal y usted tenga que utilizar, o debería utilizar la política monetaria como un elemento para hacer frente a las grandes crisis, usted va a tener problemas. Eso se olvidó en las épocas del cosmopolitismo dogmático de los años 90 y primera década de este siglo, se olvidó, pero al aparecer la crisis financiera del 2008, que es una de las grandes crisis del capitalismo, no los resfriados de todos los años, que eso, la economía capitalista es maníaco-depresiva y por lo tanto tiene euforias y depresiones, y eso será siempre así. ¿Qué pasa cuando llega una gran crisis y te encuentras que tú has elegido este lado del dilema? Rápidamente, por comparación, ¿qué hizo en el año 2008 Estados Unidos? Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, salió a finales del 2008 a decirle al país, además lo dijo, la frase es textual, le dijo lo siguiente al país: no tengan ustedes miedo al futuro, sigan invirtiendo, sigan comprando, sigan pidiendo crédito, porque aquí está la Reserva Federal, palabras textuales, que hará todo lo necesario durante todo el tiempo que sea necesario hasta que, y fue una novedad absoluta en la historia de los bancos centrales, hasta que, en vez de decir que los tipos de interés o que la inflación, Ben Bernanke dijo hasta que el desempleo en Estados Unidos llegue al 6,5. La primera vez que un banquero central, la primera vez en la historia, que fijaba su política monetaria no en función de los tipos de interés o de la inflación, que es lo habitual, sino de una variable de economía real, el empleo. Estaban al 10% de desempleo en el 2008-2009, hoy están al 4,5%. Pero ¿qué hizo la Reserva Federal? Actuó como un banco de sangre dispuesto a hacer transfusiones de sangre, 59.000 millones de dólares cada mes desde diciembre del 2008 hasta hoy, 55.000 millones inyectados, transfusión de sangre desde diciembre, noviembre del 2008 hasta hoy. Multipliquen ustedes los meses que han pasado por 55.000 millones de dólares y a ver si son capaces de comprender esa cifra. Transfusión de sangre. Vengo a Europa rápidamente. ¿Qué fue el Banco Central Europeo hasta prácticamente hace unos meses? Fue una especie de banco de sangre gestionado por testigos de Jehová a los cuales su religión monetaria les impedía hacer transfusiones de sangre. Pues a ver cómo gestionas tú una economía hundida, deprimida, sin manejar este vértice del triángulo. Draghi fue una suerte, a mi juicio, para Europa, aunque está muy cuestionado. Y segundo, la Comisión Europea, miren, en términos muy coloquiales, pero creo que certeros, es una jaula de sadomasoquistas, irresponsables, porque no encontrarán ustedes ningún manual de macroeconomía que les diga que cuando el sector privado de una economía, consumo e inversión, están prácticamente hundidos, con una anorexia total, no encontrarán ningún manual de economía que les diga, bueno, pues cuando el sector privado está hundido, usted hunda también al sector público. No lo encontrarán. Ese error se cometió en el año 30, 31 y 32. Es el llamado error Bruning, cuando frente a la Gran Depresión, al desempleo de la economía norteamericana y europea, en América la llegada de un nuevo presidente, en fechas como ahora, que fue Roosevelt, comenzó a hacer una política de inversiones públicas a lo bestia, entre ellas militar, e impidió que la economía americana entrase en el populismo más exagerado. Venimos a Europa. Bruning era el canciller de la República Federal. Y en esa misma situación dijo austeridad, austeridad y austeridad.
El año 32, en junio, el Partido Nacional Socialista Alemán ganó las elecciones limpiamente. Brüning se exilió en Estados Unidos y desde Estados Unidos, en Harvard, escribió un libro al que le llamamos el error Brüning. Y eso es lo que se está en este momento cometiendo, a mi juicio, también en Europa. España. España. Vamos bien. Crecemos, somos el segundo país del mundo después de China. Mi pregunta era, si éramos tan malos hace 4 años en la forma de Europa, ¿por qué ahora crecemos tanto? Porque aquel fue un diagnóstico equivocado a mi juicio. La economía española tiene fundamentos económicos mucho más sólidos y los va a mantener a mi juicio en los próximos años. Pero aún así, y acabo, tanto Europa, tanto el mundo, Europa como España, tenemos un problema serio de equidad. Y mientras ese problema serio de equidad no se resuelva, tenemos 3 problemas. La economía será maníaco-depresiva por la desigualdad. Segundo, se rompe el pegamento, el contrato social, que hace que una sociedad de mercado funcione mínimamente armoniosamente. Se ha roto el pegamento. Y en tercer lugar, te aparecen los populismos. Es inevitable. Es inevitable. Por lo tanto, insisto, lo que decía al principio, el pesimismo está sobrevalorado. Pero si usted es pesimista y ve las cosas mal, haga algo, caray, ¿no? Y haga algo por este lado. Yo te voy a pedir 5 minutos de ingeniero técnico, no de economista, que son más relativos, pero de ingeniero técnico. Esperada, egunon eta ongi etorriak denori. Buenos días, bienvenidos a todos. Señor moderador Manu Álvarez, no se preocupe que yo incluso no agotaré los 5 minutos, porque tú muy bien sabes, los empresarios guipuzcoanos, Guipúzcoa en general, somos de pocas palabras. Y a veces decimos que más pesa y más vale un gramo de hacer que 1 kilo de decir. Y lo voy a cumplir. Voy a cumplir con los 5 minutos, tal como me las he seguido. Bueno, respecto a su invitación, hoy, más que nunca quizá tenga valor, y en principio también deciros a todos que es un orgullo para mí que el señor moderador me nombre como modelo del empresario guipuzcoano. No creo que me merezca, pero bueno, voy a dar cuatro notas respecto a qué empresa Sine, la empresa que fundamos en el año 74, una empresa 100% familiar. Es una empresa que tiene ubicación global. Tenemos en las instalaciones centrales a media hora de coche de aquí, que están en Olaberria, que está cerca de Beasain, Guipúzcoa. Tenemos oficinas comerciales y agentes comerciales por todo España. También un centro de producción en Asturias. Y luego nuestro tema internacional está basado en instalaciones propias, no son oficinas comerciales. La primera fue en Lanfan, en China. La segunda fue en Pensilvania, Estados Unidos, que luego volveremos a hablar un poco del efecto Brand en energías renovables, a ver cómo puede afectarnos, pero no nos preocupa demasiado. El tercero está en Brasil, en Sao Paulo, y la cuarta está en India, en Chennai. Con lo cual, tenemos una plantilla de aproximadamente unos 600 empleados a nivel mundial. Pero seguimos siendo guipuzcoanos y seguimos siendo personas sencillas y humildes como corresponde. Dicho esto, hoy más que nunca tiene valor aquella frase que luego la vamos a comentar más, que dice que en el ámbito económico hoy la única certeza es la incertidumbre. También esto quisiera hablar también de la empresa guipuzcoana y de la empresa vasca, pero como presidente de la Asociación de Empresarios de Empresas de Guipúzcoa, me toca hablar más de Guipúzcoa, nos toca más cerca que de Euskadi, aunque es homologable muchas cosas que pueda hablar de Guipúzcoa a lo que pueda ser en términos generales Euskadi. Por otro lado, deciros también que este país, Guipúzcoa y Euskadi en general, los empresarios hemos perdido el miedo a ser empresarios. O sea, los empresarios hemos perdido el miedo a ser empresarios. Porque aquí hemos tenido miedo cuando hace algunos años, no tantos, y ser empresario era una heroicidad. Hemos perdido el miedo. Y como hemos perdido el miedo, tenemos más opciones que el que tiene miedo. Porque el miedo solamente hay que tener al miedo. Nos tenemos confianza, tenemos un futuro, sabemos que existe. Y es un futuro que será nuestro si sabemos hacerlo. Y estamos confiados de que, a margen de todas las dificultades e incertidumbres que hay en el mundo,
tenemos un futuro, pero con ilusión, creyendo realmente lo que hacemos, y creo que esto el futuro será nuestro, y la confianza en nuestras mentalidades, en nuestros esfuerzos, en nuestras personas, es solamente un dato. En este año, al finales del año 2016, en Guipúzcoa, el paro de Guipúzcoa bajará de 2 dígitos. Con lo cual, creo que ya como relativamente estaremos en la media de la zona europea, o sea, Euskadi y Guipúzcoa, bajará. Quizá no Euskadi, pero sí Guipúzcoa, el paro bajará de los 2 dígitos. Con lo cual, creo que ya he agotado los 5 minutos y luego las preguntas que nos quieras hacer, Manu, pues serán contestadas. Gracias. Pello. Bueno, pues por razones de actualidad y casi de tópico, yo voy a plantearles a los dos invitados al coloquio una primera reflexión sintética sobre qué sintieron el otro día en el desayuno después de confirmar que Donald Trump era nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué sintieron y qué intuyen que va a suceder? Ya sé que el oficio de profeta está de capa caída, Antón, pero... Hombre, sin pasarme de listo, ¿no? No me causó sorpresa. Después del Brexit, hay un artículo mío en la columna quincenal de La Vanguardia, publicado inmediatamente después del Brexit, que creo que se titula Vendrán otros Brexits. Y uno de ellos creía que era Estados Unidos, está en el artículo, y el siguiente creo que puede ser Italia a final de este mes con el referéndum, y vendrán otros. Hay un malestar en la sociedad mundial, hay un malestar, una rabia contenida, que había estado contenida, pero que en este momento, especialmente en las elecciones que son bipolares, esa rabia permite ser canalizada hacia un solo camino. No me causó sorpresa, aunque, insisto, no es que me pase ahora de listo. Yo te voy a plantear lo mismo, pero con un matiz lógico. Trump es un empresario, no es un político. ¿Eso a ti te da confianza o no? No, ni me da confianza ni me quita confianza. Yo espero que el Donald Trump presidente no sea el Donald Trump candidato. De todas formas, es preocupante, pero sabemos que el que triunfa y el que en el ámbito económico, en la empresa, en los que realmente salen fortalecidos, no son los fuertes, sino los que son capaces de adaptarse más rápido al cambio. Posiblemente la llegada del señor Trump, hoy leía una barbaridad, ¿no? Que del neoliberalismo está yendo al neonacionalismo. Pero bueno, algunos ramalazos vemos también por Europa. Con lo cual quiero decir que no, yo creo que no. Primero, no me corresponde decirlo, no lo sé. Para mí es higiénico decirte que no tengo una idea clara de lo que va a hacer Trump en el mundo. Sí que tiene influencia. También lo tengo bastante claro que el oro negro, que parece que estaba escondido, que es el petróleo, y el gas, con el fracking, van a florecer y van a quedar un poco a un lado las energías renovables. Pero tampoco nunca entendería que la Quinta Avenida de New York se vean con caretas porque las emisiones de CO2 han llegado y han sobrepasado una serie de barreras y límites al estilo Beijing, Pekín y China. Con lo cual, seamos prudentes, tenemos que ver, mirar, esperar, visualizar rápidamente qué está sucediendo y qué va a suceder, intuir, y nosotros vamos a seguir invirtiendo en Estados Unidos, porque estamos convencidos de que Trump, por mucho que diga y por mucho que esto, no le van a permitir que en la Quinta Avenida usemos máscaras contra el CO2. Seguro que no. Y tiene muchísimo poder. Con lo cual, vamos a ser optimistas también que el cambio... Ahora, el tema político es otro tema, pero el tema económico yo creo que no va a ser el Trump de la campaña, sino va a ser el Trump presidente y el presidente. Y cuando era muy pequeño, yo lo primero que aprendí, lo poco de la política, porque yo no soy nada político, soy antipolítico, mi forma de actuar, mi forma de hablar, mi forma de ser, políticamente a veces incorrecto, hablando de política, pero sí que hay una cosa muy importante que yo aprendí de la política. La política no es lo que tú vas a querer hacer, es el arte de lo posible. Y Trump hará el arte de lo posible.
Antón, ¿tú crees que realmente la gestión de Trump, al menos en los próximos 4 años, va a generar auténticos cambios en la economía norteamericana? Luego ya veremos si en la mundial. Pero... Exacto, sí. Yo creo que hay que distinguir un poco el orden económico, el impacto en el orden económico y el impacto en el orden político, ¿no?, liberal de nuestros países. En el orden económico, yo les vuelvo, quizá es mi sesgo de profesor, les vuelvo a llevar a su cabeza ese triángulo. Dicen, mire, a mi juicio, hubiese ganado Hillary Clinton, hubiese ganado Sanders, hubiese ganado Trump, como ha sucedido, cualquiera de ellos va a haber, y en todos los demás países, va a tener que afrontar un reajuste en este triángulo, que va por la vía de retocar aspectos de la globalización financiera, reduciendo en alguna medida la movilidad de capitales a corto plazo, que ya ha comenzado, y en segundo lugar, retocando algunos aspectos del comercio internacional, de los tratados de comercio. Eso lo va a hacer cualquiera que gane en las elecciones. Y aquí diría, menos globalización no es peor globalización, al contrario. Y en segundo lugar, se va hacia situaciones de flexibilidad de los tipos de cambio. Lo ha hecho con todo su pragmatismo histórico, de nuevo el Reino Unido. ¿Qué ha hecho el Reino Unido? Ha cogido el nuevo gobierno, ha cogido este triángulo, está reformulando el vértice de arriba y el vértice de la caída de la libra espectacular. Eso es lo que preveo que va a ocurrir en el orden económico con Trump. Se va a hacer algún reajuste para tener en cuenta a los perdedores del cosmopolitismo de los últimos 30 años. Se va a hacer, lo que no sé si ese reajuste irá por buen camino o por malo. Quiero decir, eso va a ocurrir. Habrá restricciones a la libertad de movimientos de capitales, especialmente a corto plazo, cosa que si bien al Fondo Monetario Internacional encontrarán un listado de países que ya lo han hecho en estos últimos años, y probablemente alrededor del tipo de cambio. Y una política nacional más activa, queramos o no, por lo que he dicho antes, porque el crecimiento futuro va a estar más basado en fuerzas internas. Dejo de lado el posible impacto en el orden político liberal, que ahí probablemente Trump tiene más margen que en el ámbito, que estoy contigo con Pello, que en el ámbito económico. Pello, he querido entenderte, y coincide con alguna de las tesis que ya se escuchan en las últimas horas. Tú hacías mención al tema eólico, ha sido uno de los signos de la declaración de amor por los viejos combustibles y su ataque a las energías renovables. Sin embargo, ayer mismo los responsables de Gamesa coincidieron un poco con lo que tú ya apuntabas, es decir, bueno, hay que separar las palabras de la realidad, y en el fondo no sois quienes tenéis algo que ver con situaciones tan pesimistas. Incluso, Manu, hay un acuerdo firmado en Estados Unidos hasta el año 2012 que además respetar las primas a las energías renovables, con lo cual a corto plazo no se prevé que haya una actuación drástica, con lo cual 2012 todavía está lejos, pero... Permíteme un paréntesis, porque este mismo tema salía ayer y era curioso. Efectivamente, lo que dice Pello es verdad. En Estados Unidos la legislación sobre primas a las renovables garantiza teóricamente hasta el año 2022 las ayudas, las subvenciones, 2022. Y ayer, hablando sobre este tema con un dirigente empresarial del sector eólico, llegábamos a la conclusión de que si Trump respeta la legislación y las ayudas hasta el año 22, sería menos bruto que Zapatero, que se las cargó en 2013, quiero recordar, con carácter retroactivo. Con lo cual, eso nos llevaría a una situación en la que la imagen y la realidad difieren bastante, ¿no? Pero por lo que dices, no os sentís preocupados en ese sentido. No nos sentimos preocupados, primero, porque yo creo que no va a ser tan grave el tema de... Yo no creo que hoy en día un país avanzado como puede ser, y el sueño americano pase, como dice Trump, el sueño americano pase por otra vez renacer el carbón, el petróleo, el crudo, el oro negro, y yo no sé, el fracking mixto, y el carbón incluso, o sea, energías primarias, y deshacerte de las energías limpias, modernas, en las cuales puedes realmente tener energía. Ahora, no tan cara como se dice, porque la energía eólica no es tan cara en este momento. Por lo que pasa es que está muy introducida en cuanto a muchos tributos y muchas... Pero no, en sí, la energía eólica
en 10 años se ha optimizado el coste alrededor del 60%, el coste de energía eólica, con lo cual no es este problema. No estamos preocupados, nosotros vamos a posiblemente invertir más en Estados Unidos, porque aparte de la energía eólica, que no va a desaparecer, va a haber luego la energía fotovoltaica, la energía solar, que también tiene su auge. No creo que un presidente de los Estados Unidos sea lo suficientemente burro, he dicho así en palabras muy coloquiales, de una energía que la tenemos, que la tienen, que Estados Unidos tiene muchos puntos en los cuales en offshore y tiene en viento, en tierra, tiene muchos atractivos para que las energías renovables. De hecho, este año ha sido un año fantástico en energía eólica en Estados Unidos. El año 2015 también. Llega Trump y dice, no, todo esto no sirve. También es cierto es de que hay intereses petroleros muy importantes en Estados Unidos, empezando por la familia Bush. Solo un apunte, porque cuando hablamos de primas a las renovables en Europa y en Estados Unidos, estamos hablando de cosas diferentes con la misma palabra, ¿eh? Las primas a las renovables en Estados Unidos van a cargo del presupuesto federal. Las primas a las renovables en Europa, especialmente en España, van con cargo al resto de consumidores de la energía. Es decir, nos aumenta la prima aquí, nos aumenta el coste a todos los demás ciudadanos. Yo estoy de acuerdo que un gobierno tiene que tener soberanía para hacer política industrial y energética, pero la tiene que hacer con cargo a sus fondos, a su presupuesto, no con cargo a mi renta mensual. Y esto es algo que Estados Unidos puede mantener, a mi juicio, en los próximos años esta posición porque la economía norteamericana está bien, y porque las primas van básicamente sobre presupuesto. Más difícil es que las mantengamos nosotros. Existía el tema del déficit tarifario eléctrico, Ya, por eso. que por ahí cargaba a las energías renovables. Eso, el señor ministro de Industria, el peor que hemos tenido en la historia de este país ha sido el señor Soria. O sea, peor. Un hombre, esto es un tema que como aquí ya sé que no va a salir de aquí a ningún sitio. Ha habido una dura competición. A ningún sitio. Ha habido una dura competición. A ver qué sí. Bueno, también es cierto, sí. O sea, que un ministro de Industria sea un canario, pues en principio suena un poco raro, ¿no? Ministro de Turismo ya lo veo más, pero ministro de Industria, un hombre que nace en Canarias así con el perfil que tenía Soria, pero sí fue el que realmente Zapatero empezó, pero él culminó. Y ahí tenemos a nuestra gran empresa a mesa. 0 aerogeneradores en nuestros 5 últimos años en España. Se ha vivido recientemente en España un fenómeno curioso. Casi un año sin gobierno, en la práctica sin parlamento. Y yo os quería preguntar si habéis reflexionado sobre, un año sin gobierno y crecemos en torno al 3%. ¿Qué tal si experimentamos un poco más? Yo sé que Antón lo ha hecho porque además lo hizo en público y lo hizo por escrito y está en un artículo publicado suyo, pero os quería preguntar si en algún momento habéis dicho, oye, ¿qué tal si lo estiramos un poco más a ver qué sucede? Esto confirma una vez más esto de que a veces suele ser es un tema que nosotros lo utilizamos mucho, ¿no? Que uno es dueño de su palabra, es dueño de sus palabras y esclavo de su... Al revés, es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. A veces tenemos en este mundo tan complejo en este momento y tantas incertidumbres que la gente se atreve a hacer previsiones. O sea, nosotros siempre hemos dicho que no somos profetas, preferimos intuir qué va a pasar día a día y estar preparados para lo que va a pasar mañana que empezar a elucubrar y de alguna forma pues fundamentar nuestras previsiones proféticas en las cuales no... Sí, en algún momento has reflexionado sobre la oportunidad de experimentar un poco más sin gobierno, alargar un poco más. Pues se ha visto que España, pues como otros países, pues sin gobierno pues no pasa nada, ¿eh? El crecimiento económico del 3,1% se ha consolidado, está creando empleo y bueno, otra vez más los institutos analíticos y los analistas a nivel mundial pues se han confundido con España. De todas formas, este es un tema que está ahí. Lo cierto es que lo que sí es cierto es que las encuestas suelen acertar bastante en las elecciones vascas. En otras elecciones aciertan poco. Pero en estas parece que somos más estables en todo, ¿no? También en eso. Antón. Dos cosas rápidas. En primer lugar, no confundir Estado con gobierno. Un Estado moderno que funcione bien no es solo el gobierno, es todo, digamos así, es toda una administración pública
que sabe funcionar aun cuando temporalmente el gobierno no esté funcionando. La justicia sigue funcionando, las comisiones reguladoras siguen funcionando, ejerciendo el papel. Por eso, insisto, dice, ¿por qué una ausencia de gobierno durante un tiempo que tampoco ha sido desmedido, a mi juicio, ¿no? Pero esto es discutible, pero ¿por qué no ha tenido impacto? Bueno, hemos comprobado que hay una administración pública que funciona. Esto es importante, es la idea, no confundamos Estado con gobierno, ¿eh? Un Estado moderno de un país moderno como el nuestro es mucho más complejo. Y segundo, ¿por qué motivo no ha tenido efecto? Porque la economía española viene de un rebote muy fuerte, que no es el rebote del gato muerto que decimos. Es decir, una economía que se desploma mucho, muy intensamente, como fue la española, mucho más que el resto de economías europeas. Esto, cuando llega al suelo, que siempre llega, tarde o temprano, siempre llega, rebota. Lo que decimos en economía es, me lo dijo mi maestro Fabián Estapé, cuando entré en el despacho de él en el año 84, 85, y le dije, profesor Estapé, la economía española ya ha rebotado. Y él me dijo, pues sal a la calle y mira si es el rebote del gato muerto. ¿Y qué es? Dice, claro, y la idea, tiras a un gato desde el 10º edificio, lo dejas caer, el gato cuando llega al suelo rebota, pero es el rebote del gato muerto. El gato está muerto, rebota por inercia. Cuando una economía rebota, hay que ver si es el rebote del gato muerto o hay fuerzas que le impulsan. La española cayó muchísimo, por lo tanto iba a tener un rebote fuerte. Pero mi idea, y está escrito en aquel momento, es que había fuerzas internas en la economía española que iban a mantener el rebote hacia arriba. Yo creo que en eso he acertado. Si hay tiempo, entro en cuáles son esas fuerzas, pero las hay. Entre ellas, me permites, Pello, entre esas fuerzas está la consecuencia de tu afirmación al principio. Los empresarios hemos perdido el miedo a ser empresarios. Eso es un elemento muy importante hoy en la economía española, no digo en el conjunto, que explica muchísimo en parte la fortaleza española, exportadora especialmente, porque habéis perdido el miedo. La crisis en ese sentido, a unos los ha dejado en la cuneta, a otros, a los que han querido, los ha fortalecido. Perdóname un segundo, yo a propósito de esto que decía Antón, en 2 segundos les voy a contar una anécdota. En el verano del 2010, España venía del inicio de una crisis, principios de 2008 aproximadamente, y había habido un rebote. Estábamos a mediados del 2010 en pleno crecimiento, pero algunos teóricos sobre todo ya empezaban a hablar del gato muerto, del double dip y de la posibilidad de una doble recesión. Y en aquellos momentos yo le hice una entrevista al presidente de una entidad financiera española, que además es catalana y que coincide que es catedrático de economía, y le preguntaba esto, en aquellos momentos, ¿es posible el double dip? ¿Es posible la doble recesión? Y me dijo, no, en absoluto imposible. Bueno, 6 meses más tarde estábamos de cabeza en la recesión siguiente. Era el error Bruning. Es que normalmente los psicólogos le llaman a eso disonancia cognitiva, es decir, nosotros solo queremos ver aquello que cuadra con nuestro esquema de pensamiento y no estamos dispuestos a ver nada que nos obligue a cambiar ese esquema, ¿no? Y esto es, dice, yo recuerdo un debate con Pep Piqué en esos años, público como este, donde somos muy amigos, compañeros de carrera, casi hemos hecho casi todos en la vida juntos, excepto la orientación política, pero lo demás lo hemos mantenido y las relaciones. Y le decía a Pep Piqué en público en el año 2009-2010, le decía, el problema es que nos negamos a pensar lo impensable. Y lo impensable era que Europa volvía a la segunda recesión, fue la única región del mundo. Todas las demás economías en el 2010, mal que bien, siguieron creciendo, hasta las europeas que no estaban en el euro. La única zona económica del mundo que se desplomó en la doble recesión, la única en el mundo, fue la zona euro. Mire, cuando a todos los demás no le pasa una cosa, no han cogido una infección y usted la ha cogido, es que el problema está en usted. Es el error Bruning, es la austeridad. Ese presidente catedrático había dejado, buen amigo, vicepresidente de mi presidencia en el Círculo, había dejado hace tiempo de la carrera académica, había hecho banquero. Pello, coincidiendo con esto,
temores uno siempre tiene, ¿no? Pero en este momento, si tú tuvieses que apostar, y probablemente lo haces muy a menudo porque tienes que tomar decisiones de inversión, ¿qué porcentaje de tu inclinación está hacia, bueno, las cosas van a seguir yendo razonablemente bien a medio plazo, o albergas también el temor fundado de que podamos entrar en una tercera recesión en el corto plazo? Yo no pienso que la recesión vaya a llegar a corto, porque dos recesiones continuadas pueden ser algo más que pueden tener unas consecuencias. Yo creo que incluso las recesiones son malas en sí. Las recesiones, esta crisis, hemos aprendido muchas cosas, muchísimas cosas. Y si hemos aprendido eso, pues realmente no nos ha servido para nada la recesión, porque en sí, y esto voy a hacer uso ahora de una cita que el señor Antón Pradera, que conocerás muy bien como moderador, el CEO, el presidente de FIE Automotive, comentaba la semana pasada con motivo de la entrega de premios en Bilbao. Comentamos siempre temas generacionales, qué va a pasar si los padres vivimos mejor que los hijos y los hijos que los nietos. Tal. Yo suscribo todo lo que decía Antón en aquella no es que para la menor duda que mis hijos viven mejor que yo, y lo digo, lo hago mía, su afirmación, y que los nietos nuestros vivirán mejor que nosotros. Y esa es una afirmación. Con lo cual, no podemos ser negativos. Nuestros hijos viven mejor, esto lo compruebo yo en casa todos los días. Tengo 6 nietos y lo comprobaré, si Dios quiere, dentro de pocos años. Y esto es así. Entonces no podemos ser negativos. O sea, estamos mejorando. A no ser que haya otra serie de cosas en las cuales pues, todo esto se vaya al garete, que no esperamos ni deseamos que sea así. Suponer que no estáis en la posición actual, que no sois empresario, catedrático y analista, sino que tenéis una responsabilidad en la administración pública, ¿subir o bajar impuestos? Antón. No es una cuestión, a mi juicio, de dogma ideológico, ¿no? Es una cuestión de análisis de la situación concreta que tengas en tu economía, ¿no? Esto, en principio, vamos a ver, ¿qué nos preocupa, qué les preocupa más a la Comisión Europea? El déficit público. El déficit público, si le preocupa a usted el déficit es la diferencia entre ingresos y gastos. Si lo quiere reducir, puede actuar por la vía de reducir el sustraendo o aumentar los impuestos. En el caso español, es que en el caso español hay un dato que es no tenemos un problema de déficit público, tenemos un problema de déficit de ingresos teóricos que deberíamos tener. La economía española, para una unidad de PIB que produce al año, la economía española ingresa por impuestos aproximadamente el 25% menos que Francia, Italia, Alemania, Inglaterra. Es decir, nosotros tenemos un problema en el sistema impositivo que hace que sea como una especie de cesta de las que utilizaba mi abuela en el pueblo, de aquellas de caña, que le metes agua y se va el agua por los agujeritos, ¿no? Con que sepamos en los próximos años reducir esa diferencia que tenemos de ingresos, no tendríamos por qué estar tocando a lo que son la definición de la base imponible y la definición de los márgenes. En otros países es diferente. Si me permite ser un poco osado, mire, estamos en tiempos heterodoxos. Antes Pello utilizaba la palabra incertidumbre. En economía, una cosa es una economía con incertidumbre y otra es economía con riesgo. El concepto de riesgo son sucesos que pueden ocurrir y a los cuales yo puedo darles una probabilidad y por lo tanto asignarles una prima y cubro ese riesgo y ya está. La economía sigue funcionando. En las situaciones de incertidumbre es diferente al riesgo, porque la incertidumbre es una nieblina que no me permite saber qué es lo que puede pasar inmediatamente. Como no sé lo que puede pasar, no puedo asignarle probabilidad, no puedo comprar un seguro contra la incertidumbre. Este es el problema, a mi juicio. Pero dicho esto, vamos a ver, como estamos viendo, muchas heterodoxias en política
monetaria, perdón, en política económica. Las estamos comenzando a ver. ¿Quién de ustedes hubiese dicho hace un año que el Banco Central Europeo estaría haciendo hoy lo que está haciendo? Estoy seguro que ninguno. Y está haciendo pura heterodoxia, con mucha resistencia. Probablemente vamos a ver, no sé si en un año, 2 o 3, otra gran heterodoxia que ya vimos en el pasado, que los déficits fiscales, que la política de inversión no se va a financiar vía impuestos, se va a financiar por recurso directo a la financiación del Banco Central. ¿Me han entendido? Esto parece una herejía, ya lo hemos hecho. Creo que esto lo vamos a comenzar a ver en Estados Unidos con Trump y lo vamos a ver en Europa con el banco. No sé si les he perdido esto. Es decir, usted un programa... nuestros países necesitan un programa de inversión pública a lo bestia. Por eso Trump acierta al decir inversiones públicas. A lo bestia. La cuestión dice, ¿cómo lo va a financiar? Dice, una de dos, una de tres. Impuestos, más impuestos. Dice, hombre, en este momento no es lo más adecuado. 2, recurso al mercado de capitales. Dice, sí, pero entonces la deuda pública se le dispara. Y 3, financiar directamente esas inversiones con cargo al Banco Central. Que el Banco Central, en vez de comprar los activos que está comprando ahora y dando dinero, compre esos otros activos dirigidos en... Esto... Hago un pronóstico y lo decía el moderador que hacer pronósticos es peligroso, pero bueno, si me invitan dentro de 2 años, comprobaremos si he acertado o no. Pello, subir o bajar impuestos no desde el lado del contribuyente, que es estirado, eso es fácil. O sea, eso es como preguntarle a un cliente... Ahora que está el diputado de Hacienda aquí, pues voy a aprovechar para realmente reivindicar algo que nosotros siempre desde la asociación ADEC siempre lo hemos comentado, ¿no? Más que fiscalidad, ¿qué figura fiscal nosotros realmente entenderemos que no se pueda subir? Aparte de que los presupuestos, yo creo que no sé si se hacen demasiado bien, es un tema ya interno nuestro, ¿no? Realmente si primero hacemos el gasto y luego decimos esto, ¿qué impuestos subimos para poder soportar el gasto, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues no se hace así, con lo cual primero se controla el ingreso y luego se hace el gasto. Pero siempre que cuando no vaya atacando la competitividad empresarial. Me explico. Ninguna inversión fiscal puede hacer que la empresa, porque la fiscalidad es un gasto para la empresa, que ese gasto suponga una falta de competitividad de la empresa, porque estamos todos de acuerdo que el mayor valor social, la prestación social es el empleo, y no vayamos a hacer que una fiscalidad en figuras impositivas fiscales que repercuten en la rentabilidad de la empresa o la competitividad de la empresa nos afecta al empleo. Con lo cual, ahí es un círculo que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tomar, variar la fiscalidad en figuras que afecten la competitividad de las empresas. Nosotros lo hemos dicho. El impuesto sobre sociedades, ir a la media europea. Y en respecto al tema de impuestos sobre el patrimonio, armonizar en los 3 territorios. Y seguimos diciendo lo mismo. Parece que la experiencia, y volviendo al principio de Donald Trump, va a ser muy interesante porque al final él lo que ha venido a trasladar en su campaña es gestionemos la administración norteamericana como gestionamos nuestras casas, ¿no? Ha venido más o menos a decir eso. No endeudamiento enloquecido, no dejemos entrar a cualquiera, es decir, bueno, un poco como la gestión de la familia, ¿no? Y yo siempre he pensado que la administración es la única empresa que cuando se le caen sus ingresos, sube el precio de sus productos, ¿no? ¿No creéis en ese sentido que la experiencia americana va a ser buena para ver qué sucede, si de verdad hace lo que ha prometido? Es decir, no más endeudamiento y además voy a bajar los precios, voy a bajar los impuestos. No estoy muy seguro de lo que él vaya a hacer. Yo creo que el mensaje, él tiene un acierto extraordinario, Trump, a mi juicio, o quizá 2, pero uno no se debe a él. El primer acierto extraordinario es que él, al margen de cómo sea el personaje, él hablaba de las cosas que les interesan, por lo que vemos, a la mayor parte de los norteamericanos. Es decir, especialmente aquellos norteamericanos que durante los últimos 30 años habían sufrido las consecuencias
en términos de caída de ingresos, informe McKinsey, de la caída de ingresos derivada de 30 años de una gran apertura. Él les habla a esos y acierta a conectar con ellos. Y si le acusan los otros de que era machista o no sé qué, ese votante está preocupado por su futuro. ¿Y qué le ofrece Trump como un buen populista? Porque aquí a veces nos equivocamos, ¿eh? El fascismo ofreció un contrato social en los años 30, también el fascismo español, y el nazismo ofreció un contrato social. Yo les vuelvo a mi idea, una sociedad necesita un contrato social como una familia, los nietos, padres, hijos, nietos o abuelos. Ahí hay un contrato social intergeneracional. No hay posibilidad de una organización humana que funcione colectiva, que funcione sin ese contrato, sin ese pegamento que es invisible. ¿De acuerdo? Si me aceptan esto, que no hay por qué aceptarlo, a mi juicio, ¿qué sucede, que les he dicho antes, en estos últimos años? Que en nuestras sociedades se ha secado el pegamento, se ha roto el contrato social. Y mucha gente tiene miedo al futuro, no solo al presente, tiene miedo al futuro. En ese escenario, los partidos centristas no han sido capaces de responder a esa situación. ¿Qué hace Trump? Ofrece un contrato social, que es lo siguiente: yo voy a meter mucha inversión pública para darles a ustedes seguridad, que tendrán trabajo, voy a reducir el comercio mundial, voy a reducir la inmigración, todo eso ¿para qué? Ofreciéndole un contrato. Pero a cambio, ¿cuál es la otra condición? Que ustedes van a tener que renunciar a ciertas libertades cívicas. Este es el contrato que ofreció en los años 30 el fascismo y triunfó momentáneamente, y es el contrato que están haciendo ahora los populismos. Si nos parece mal, si nos parece peligroso, que me lo parece, seamos capaces de ofrecer nosotros un contrato social nuevo, pero que sea más, que responda a esa preocupación y que sea más sostenible en el largo plazo. ¿Qué va a hacer Trump? Insisto, no lo sé. La economía, el mundo institucional americano tiene muchas instituciones, muchos checks and balance, ¿no? Es decir, y creo que funcionarán. Yo veo más el problema en el orden político liberal, decía, que en el orden económico, pero... Os voy a plantear una segunda derivada muy paralela. Si vosotros tuvieseis que gobernar, ¿optaríais por seguir estirando esto del déficit y el endeudamiento, o comenzaríais a reducir la deuda para prepararos para la siguiente crisis? Yo creo que son unas macro preguntas que yo de verdad no me encuentro preparado para contestarlas. Bastante tenemos con llevar la empresa día a día, que estén abiertas, que las empresas funcionen. Yo jugar a Reyes Magos no lo he hecho nunca, no lo voy a hacer ahora. Lo que sí voy a decir es una cosa en la cual, igual que luego no tenemos tiempo y la quiero decir ahora. Nosotros sí que estamos haciendo cosas muy, muy importantes, porque parece ser que las cosas importantes las hace Trump. Cuando dice, no, es que me hacen infraestructuras, voy a colocar a 25 millones de americanos. No sé quién le juzgará, al menos nosotros no le vamos a juzgar, y creo que dentro de Estados Unidos tampoco. Sí, tenemos otra serie de actuaciones que estamos llamándolas a cabo en Guipúzcoa, en las empresas, que es la nueva cultura de empresa. El hacer un proyecto compartido en la empresa entre los empresarios, ejecutivos y trabajadores, en base a la confianza, en base a que realmente ellos sean partícipes de la gestión y también de los resultados de la empresa. Con lo cual, esto nos parece a nosotros mucho más cercano y nos parece mucho más real. De hecho, se está impulsando desde ADEGI y va como una mancha de aceite. Ya dijimos cuando lo iniciamos de que iba a ser un recorrido largo, pero lo dificultoso y lo largo es que realmente da resultados. Nosotros creemos que uno de los pivotes en los cuales en un futuro se va a circular y donde va a pivotar totalmente a la economía de las empresas y la paz laboral va a ser un poco esta política que estamos iniciando ahora, en cuanto a que la empresa sea un poco de todos y que la empresa, los resultados sean repartidos entre todos los que realmente aportan su valor día a día. Y esto nosotros llamamos la nueva cultura de empresa. Esto que está en nuestras manos, esto sí que lo vamos a hacer. Lo que no está en nuestras manos, yo no voy a regular lo que Trump haga en los Estados Unidos de América. Lo podré criticar, pero no tendré ninguna facultad para tomar ninguna decisión. Yo creo que hay un elemento, ese
contrato social del que hablo también hay que reformularlo a nivel de empresa, en los términos en que tú lo estás haciendo. Segundo, miren una cosa, un gobierno conservador de un país liberal como el Reino Unido, el nuevo gobierno de May, lo que ha dicho el nuevo responsable de Hacienda, está escrito, es lo siguiente, dice, el equilibrio presupuestario que decía David Cameron puede esperar. Ahora son inversiones y empleo, gobierno liberal conservador. Creo que vamos a ver esfuerzos de inversión muy fuertes, que pueden venir de fuerzas benignas, programas públicos, o de fuerzas malignas, gasto de guerra, que es lo que está apareciendo en muchos países. Francia le ha dicho a la Unión Europea, no voy a cumplir el objetivo de déficit porque tengo una guerra en Siria. Es decir, van a venir programas de inversión que pueden venir, a mi juicio, a través de caminos benignos, programas adecuados, o vendrán a través de caminos malignos. Y tercero, vuelvo a lo mismo, yo curiosamente no soy muy keynesiano en términos académicos, soy más un peteriano, soy más austríaco, pero en los últimos años se me ha visto mucho como un keynesiano manirroto, ¿no? Así, un socialdemócrata manirroto. Y a veces hasta te invitan, porque necesitan un socialdemócrata, creen que soy yo y te invitan. Vamos a ver. Yo por tradición familiar soy muy austero. Es más, hasta alguna de mis hijas ha dicho alguna vez, dice, papá, te equivocas, tú no eres austero, tú eres tacaño. Dice, vale, yo soy tacaño, si quieren, austero, a nivel de valor individual o empresarial, pero como macroeconomista, la austeridad en tiempos de incertidumbre y de hundimiento es una barbaridad. Por eso, muchas veces, como ya no convenzo con los manuales de economía, de macroeconomía, me he visto un poco, sin darme cuenta, citando, entre otros, a San Agustín. Porque yo soy, con respecto a la austeridad, lo mismo que era San Agustín con respecto a la castidad. En su libro Confesiones, hay una confesión de San Agustín donde dice, Señor, Señor, concédeme la castidad, pero no ahora mismo. Y yo con la austeridad digo lo mismo. De hecho, Santa Ana, que es su madre, tenía muchas dudas de en qué acabaría San Agustín, después creo que se orientó, ¿no? Pero yo con la austeridad digo lo mismo. Señor, Señor, concédenos la austeridad, pero no ahora mismo que nos destroza. Pello, intentando profundizar en eso que tú decías del nuevo modelo de relaciones laborales, que no es, en realidad no es tan nuevo. De la misma forma que están surgiendo movimientos populistas en la política, e incluso teniendo éxito, ¿te asusta la idea de que puedan tener éxito los movimientos populistas también en el ámbito sindical y que en consecuencia en las empresas se pueda generar una situación paralela a la que se vive en algunas campañas electorales e incluso en algunos resultados electorales? En absoluto. En absoluto no, porque realmente la empresa es un bien para todos. O sea, la empresa es el empleo. La empresa privada está en este momento en Guipúzcoa, imagino que a nivel de Euskadi igual, y a nivel nacional pues estará muy cerca. El 85% del empleo lo genera la empresa privada, y que en esa empresa se creen problemas insolubles de populismos, pues lógicamente irá atacando directamente el empleo, y esto no lo veremos bien nadie. O sea, la empresa tiene su recorrido, una economía de mercado, tiene sus clientes, proveedores, tiene sus costes, y la empresa tiene que funcionar de una forma ojo, en libres mercados. Si tienes los impuestos, eso es otro tema. Yo no creo que este tema sea más, es que aquí bastantes problemas tenemos en este sentido y no queremos tener más, por lo cual yo no tengo ningún miedo a que realmente... Lo que sí tenemos una verdadera ilusión, estamos optimistas, es que esta cultura de hacer que los trabajadores participen de la gestión de resultados de la empresa realmente sea de verdad, y esto es lo que realmente va a dar continuidad a la empresa. Y dirá, yo voy a mi empresa a trabajar, y no voy al currelo, no, voy a mi empresa a trabajar. Y esto va a ser muy importante cambiar. Voy a currar, no sé qué, con el puro en la boca, o voy a mi empresa, porque además quiero que mi empresa gane dinero, pero que yo gane también dinero, porque si ella gana, yo gano.
Y esto es lo que realmente hay que hacer. Y todo lo demás serán buenas intenciones, serán populismos, pero no es la realidad. La empresa tiene un camino a seguir, que es realmente ser competitiva y vender y aplicar sus productos y sus servicios en el mercado. Y esto es lo que tenemos que hacer las empresas. Lo otro sobra. Gracias. Bueno, pues vamos a ser un poco británicos en esto del cumplimiento de los horarios y yo voy a agradecer a los dos contertulios su intervención. Voy a agradecer, los que tenemos una cierta edad ya, recordamos una histórica entrevista de Mercedes Milá a Paco Umbral, aquella de Yo vengo a hablar de mi libro. Yo le voy a agradecer a Antón que no lo ha hecho en esta hora que hemos estado aquí, a pesar de que él ayer o uno de estos días ha presentado su último libro, que es La nueva piel del capitalismo, y no ha hecho ni mención, así que yo al menos se lo contrarresto haciendo un poquito de publicidad. Gracias a los dos, Pello y Antón, y ha sido un placer. Un placer. Gracias.